Hola chicos, bienvenidos a Ponte Shush. Hola chicos, bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. Hoy veremos el tema de medidas de tendencia central. Este es uno de los temas que se estará viendo en varias plataformas educativas y en transmisiones que se estarán haciendo a nivel nacional para apoyar la educación desde casa. También te quiero decir que ya nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, donde estaremos publicando información y algunos videos tutoriales para ponerse shush en matemáticas. Es hora de ponerse shush. Para empezar tenemos el siguiente planteamiento, que dice así: obtén las medidas de tendencia central siguientes. Si entendemos por medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Estas son las medidas de tendencia central, que en estadística me permiten analizar de diferentes formas el punto medio de un conjunto de datos. En pocas palabras, me permiten resumir y representar la tendencia central de esta distribución de números. Empezamos con la media. Se le conoce también como promedio y se obtiene sumando todos los números de la muestra que tenemos aquí y dividirlo entre el total de datos, es decir, la cantidad total, cuántos números tengo aquí. En pocas palabras, voy a sumar todos estos números, ¿sí? Y lo voy a dividir entre la cantidad de números que tengo aquí, para buscar un número que lo resuma y que represente el punto medio de este conjunto de datos. Como podemos apreciar en esta parte, prácticamente se está sumando estos números, vamos sumando cada uno, y aquí me está diciendo que se va a dividir entre n, que va a representar el número total de datos, es decir, cuántos números tengo aquí. Si contamos el total de números que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que tenemos en total 10 datos, entonces aquí prácticamente lo estaríamos sumando todo y lo dividiríamos entre la cantidad total de datos, que son 10. Al sumar todos estos datos, podemos darnos cuenta que nos está dando 37, y al dividirlo entre el total de datos, que son 10 datos, nos está dando 3.7. Repetimos eso para que no se nos olvide. Entonces aquí prácticamente se trata de sumar todos los datos que tenemos y dividirlo entre la cantidad total de datos. Aquí tengo todos esos números que están colocados, y como tengo en total 10 números, estoy sumando todo esto que me da 37 y lo estoy dividiendo entre 10, que es el total de números que tengo. 37 entre 10 me da 3.7, que equivale a la media, y este número me representa la tendencia central o punto medio de este conjunto de datos. Ahora pasamos a la mediana, que se obtiene acomodando todos los números de la muestra de menor a mayor. Es decir, voy a acomodar todos estos números en orden de crecimiento, desde el más pequeño hasta el más grande, y ya que estén acomodados se localiza el número central, es decir, que me va a quedar un número en medio, ¿sí? En caso de ser dos números o dos datos, los que queden en medio se promedian. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí yo tengo, no sé, 11 datos, me va a quedar un número en medio, porque me va a quedar 5 de un lado y 5 del otro, y me va a quedar un dato en medio, y prácticamente esa sería la mediana. Pero en este caso la muestra, que tiene 10 datos, es un número par, y como es número par, quiere decir que no va a tener un número en medio, me van a quedar 5 a un lado y 5 del otro cuando yo los acomode de menor a mayor. Entonces no me queda un número en medio, me van a quedar dos números, y como me van a quedar dos números, estos se van a promediar, es decir, se va a sacar la media, sumando esos dos números y dividiéndolo entre 2. Vamos a acomodarlos en orden de crecimiento. Podemos apreciar aquí que el número más pequeño por el que tendríamos que empezar, porque es de menor a mayor, pues prácticamente aquí sería el 2, porque el número o el dato más pequeño de esta muestra es el 2, es el más chico. Entonces voy a empezar con el 2. Entonces coloco el 2 las veces que estén aquí. Puedo apreciar que aquí el 2 me aparece dos veces. Entonces voy a escribir el 2 dos veces. Posteriormente al 2 veo que el siguiente número sería el 3, y el 3 me aparece 3 veces. Entonces el 3 lo voy a escribir 3 veces. Del 3 el que me sigue sería el 4. Del 4 me aparece dos veces, lo coloco dos veces. Del 4 me estaría siguiendo el 5. El 5 me aparece dos veces, coloco el 5 dos veces. Y posterior al 5 tengo al número 6, que solamente me aparece una vez. Ya que están acomodados de menor a mayor, podemos determinar el número que me está quedando en medio. Prácticamente yo aquí tengo 1, 2, 3, voy contando 10 datos. Como tengo en total 10 datos, me quedaría en medio, la mitad de 10 es 5, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces por aquí estaría el dato en medio. Vamos a hacer la división. Como pueden apreciar aquí, prácticamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 datos a la izquierda, que era lo que me refería anteriormente. Como el 10 es número par, prácticamente no me quedaría un número en medio. Solamente cuando la muestra es impar, digamos
que yo tenga 11 datos, me quedaría un número en medio. Que yo tenga, no sé, 13 datos, me quedaría un número aquí en medio, ¿sí? Solamente cuando la muestra, repito, sea número impar, me quedaría un número en medio. Pero si la muestra es par, prácticamente los números pares no me dejarían un número medio, porque prácticamente se puede dividir exactamente entre dos, en dos partes iguales. Entonces la muestra al dividirlo en dos partes iguales no me quedaría un número medio, me quedarían dos datos. Y en el caso de que me queden dos datos, ya vimos que prácticamente estos datos se tienen que sumar y dividirlos entre dos, es decir, lo vamos a promediar para poder obtener un número que me represente el punto central de toda esta muestra. Entonces, prácticamente los números que tendríamos en medio, que son 3 y 4, los vamos a tener que sumar y dividir entre 2, porque es el total de datos que estoy sacando el promedio. Y al sumar 3 más 4 me da 7, entre 2 me estaría dando 3.5. Repetimos eso de forma rápida. Prácticamente para sacar la mediana se trata de acomodar todos estos números de menor a mayor, ¿sí? En orden de crecimiento. Y como podemos apreciarlo, aquí está. Ya que lo hayamos acomodado de menor a mayor, prácticamente el dato que quede en medio sería lo que viene siendo la mediana. Pero en caso de que nos queden dos datos en medio, porque la muestra es el total de la muestra es par, y nos queden dos datos en medio, estos dos datos se tienen que sumar y dividir entre dos, que en pocas palabras es lo mismo que obtener la media o promedio, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, me quedaron dos datos porque la muestra fue de 10 datos, y 10 datos es un número par, 10 tiene mitad, que es 5, por eso si tiene mitad, o más bien si tiene mitad, es porque prácticamente podemos dividir la muestra en dos partes, y aquí lo podemos apreciar, 5 datos a la izquierda, 5 datos a la derecha. No me está quedando ninguno en medio, entonces sumo estos dos y lo divido entre 2. Aquí está la suma, la división, y 3 más 4, 7 entre 2, 3.5. Si yo tuviera una muestra con datos impar, por ejemplo, yo tuviera 9 datos, omito el 6, si no tuviera yo el 6 y solamente tuviera de aquí a aquí, prácticamente son 9 datos, la mitad de 9 es 4.5, me quedarían 4 a la izquierda y 4 a la derecha, y el dato que quedaría en medio sería el 3, por ejemplo, omitiendo el 6, ¿vale? Entonces cuando la muestra, el total de la muestra es impar, me queda un dato en medio. Cuando el total de la muestra es par, como en este caso que fueron 10 datos, prácticamente me quedarían dos datos en medios y los voy a tener que promediar. Ahora pasamos a la moda. Para la moda vamos a ver que se obtiene localizando el dato que más se repite en toda la muestra, ¿sí? Si son dos los datos que más se repiten la misma cantidad de veces, se llama bimodal. Si son 3 los datos que se repiten la misma cantidad de veces, se llamaría trimodal. Para efectos de este planteamiento podemos apreciar que esta muestra está desorganizada, entonces nos vamos a apoyar en lo que viene siendo la mediana. Si ya obtuvimos la mediana anteriormente, podemos apreciar aquí que cuál es la cantidad de veces que se repite cada uno, porque están juntos los datos. Por ejemplo, aquí el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces, el 4 se repite 2 veces, el 5 2 veces y el 6 solamente una vez. Entonces de toda esta muestra el dato que más se repite es el 3, porque podemos apreciar que se repite 3 veces. Entonces aquí la moda sería el número 3. Para dejarlo claro y no confundirlos, no es la cantidad de veces que se repite, sino el número que se repite más veces. Yo aquí nada más coloqué se repite 3 veces, el 3. ¿Quién se repite más veces? El 3. Entonces no es la cantidad de veces, sino quién se repite más veces. Y aquí el 3 es el que se repite más veces, por lo tanto esta sería la moda. En caso de que tengamos otro número que se repite en la misma cantidad de veces, imaginemos que aquí el 5 fuera 4, pues podríamos apreciar que aquí el 3 se repite 3 veces, pero también aquí el 4 se repetiría la misma cantidad de veces, tendría 1, 2, 3 veces. Entonces aquí prácticamente son los que más se repiten y la misma cantidad de veces. Entonces en este caso podríamos apreciar que la moda pues realmente no sería un solo número, serían dos números. Tendríamos una moda que sería 3 y una moda que sería 4, porque se repiten la misma cantidad de veces. Entonces si fuera ese el caso, prácticamente tendríamos aquí una muestra, ¿sí?, que tendría no una moda, sino sería bimodal. Se le llama bimodal porque tiene dos modas. En caso de que fueran los tres números que se repiten la misma cantidad de veces, por ejemplo que aquí tuviéramos otro 2 y el 2 estuviera repitiendo aquí 3 veces, el 3 también 3 veces y el 4 aquí también 3 veces, se repiten la misma cantidad de veces y son los que más se repiten, pues la muestra sería trimodal porque hay 3 números que se repiten más y la misma cantidad de veces. Pero en este caso resulta que no, pues en este caso solamente tenemos una moda. Ahora pasamos al rango, que el rango
no forma parte de las medidas de tendencia central, pero es un dato muy importante que nos permite analizar la amplitud de los datos. ¿Y cómo se va a analizar la amplitud de esos datos? Distinguiendo el máximo y el mínimo de la muestra, es decir, cuál es el número más grande y el número más pequeño. ¿Y qué vamos a hacer con ese número más grande y ese número más pequeño? Pues vamos a restar el número más grande con ese número más pequeño. ¿Y qué nos permite visualizar esto? Que mientras más grande es el intervalo, más grande es el espacio entre el número más pequeño y el número más grande, significa que más grande es la dispersión de datos. ¿Y a qué me refiero con esa dispersión de datos? Prácticamente al espacio entre cada uno de los datos que componen a la muestra. Entonces, mientras más grande es el rango, más es el espacio entre cada uno de estos datos. Y para efectos de este ejercicio, de este planteamiento, podemos visualizar que, pues a partir de estos datos, ¿sí?, el número más grande es el 6 y el número más pequeño es el 2. Yo normalmente les digo que si ya sacaron la mediana, se apoyen en esta porque ya están todos acomodados de menor a mayor. Y aquí rápidamente se puede visualizar que el más pequeño es el 2 y el más grande es el 6. Entonces prácticamente se trata de hacer una resta, una diferencia entre el número más grande, que es el 6, y el número más pequeño, que es el 2. Entonces voy a restar 6 menos 2, por lo tanto el rango equivale a 4. Y eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. No se olviden que estaremos subiendo más videos para apoyarlos en estas clases a distancia. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página de Facebook y no se olviden de suscribirse al canal. Ponte Shush. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte Shush en matemáticas.